Durante décadas, Electronic Arts ha sido una de las empresas más grandes e influyentes del mundo de los videojuegos. Sus ingresos han crecido junto con la industria, superando los 5.000 millones de dólares anuales. Y no es casualidad, son los responsables de algunas de las franquicias más populares y vendidas de la historia: The Sims, Need for Speed, NFL y FIFA. Pero EA no tiene precisamente buena reputación. De hecho, durante años ha sido apodada como el imperio del mal dentro de la comunidad gamer. Y eso no es solo una exageración de Internet. En 2012, un portal de noticias organizó una votación para elegir la peor empresa de Estados Unidos. Más de 250.000 personas participaron y el ganador fue Electronic Arts. Y no solo eso. Repitieron al año siguiente, compitieron contra aerolíneas, bancos y grandes corporaciones. Y aún así, una empresa de videojuegos se llevó el título. Entonces, ¿cómo puede una compañía que crea entretenimiento ser una de las más odiadas del país? Hoy vamos a analizar las 3 razones principales detrás del odio hacia EA. Y no estoy aquí para convencerte de nada, solo vamos a entender por qué existe esta percepción. Electronic Arts fue fundada en 1982 por Trip Hawkins. Él era un perfil impresionante porque fue graduado en Harvard y uno de los primeros empleados de Apple en los años 70. Cuando dejó Apple, su idea era simple pero ambiciosa: crear videojuegos para ordenadores domésticos. De hecho, el nombre original iba a ser Amazing Software. Pero lo cambió a Electronic Arts porque creía que los videojuegos eran una forma de arte. Los desarrolladores eran artistas, y eso se reflejaba incluso en las portadas, que parecían carátulas de álbumes musicales. En pocos años, la empresa creció rápidamente. Salió a bolsa en 1989 y apostó fuerte por la Sega Genesis, rechazando las condiciones restrictivas de Nintendo. Esa decisión fue clave. En los años 90, EA ya era una potencia, y hasta ese momento era bastante querida, pero aquí es donde empieza el problema. EA comenzó a adquirir estudios pequeños e independientes justo cuando su crecimiento estaba despegando. Sobre el papel, era una estrategia lógica: comprar talento, ampliar catálogo y fortalecer su posición en la industria. Pero con el tiempo, muchos de esos estudios terminaron desapareciendo. Un caso emblemático fue Origin Systems, creadores de la influyente saga Ultima. Tras la compra por parte de EA en los años 90, comenzaron los plazos ajustados y la presión por lanzar juegos más rápido. Las entregas posteriores fueron criticadas por sentirse apresuradas, las ventas bajaron y finalmente la saga fue cancelada. En 2004, el estudio cerró. Algo parecido pasó con Westwood Studios, responsables de Command & Conquer. Tras su adquisición, el estudio terminó cerrando pocos años después como parte de una reestructuración interna. El patrón parecía repetirse. EA compraba estudios creativos, los integraba en su sistema, imponía objetivos ambiciosos y años más tarde esos estudios ya no existían. Para muchos fans, la conclusión fue clara: EA no impulsaba la creatividad, la absorbía. EA se convirtió en una de las compañías que más empujó las microtransacciones dentro de los videojuegos: pagar dinero real por contenido adicional, ventajas o mejoras dentro del propio juego. Aquí es donde el odio realmente explotó. Y aunque muchas empresas lo hacían, EA fue vista como la que llevó el modelo demasiado lejos. El punto máximo de la polémica llegó en 2017 con Star Wars Battlefront 2. Incluso antes de su lanzamiento oficial, el juego ya estaba rodeado de críticas. El motivo era su sistema de loot boxes. Ofrecía ventajas jugables, no era solo contenido estético. Era en la práctica pay to win, pagabas el precio completo, unos 60 euros. Pero si no invertías más dinero, estabas en clara desventaja frente a otros jugadores. Y por si fuera poco, personajes icónicos como Luke Skywalker o Darth Vader estaban bloqueados tras decenas de horas de juego o detrás de pagos adicionales. La comunidad reaccionó con furia. Cuando EA intentó justificar el sistema en Reddit diciendo que buscaban dar a los jugadores una sensación de orgullo y logro, la respuesta se convirtió en el comentario con más votos negativos en la historia de la plataforma. La situación escaló tanto que incluso Disney, propietaria de la licencia de Star Wars, intervino ante la mala imagen que estaba generando. Fue un desastre absoluto de relaciones públicas. EA terminó modificando el sistema, pero el daño ya estaba hecho. Para muchos jugadores, ese fue el momento definitivo en el que la empresa pasó de polémica a símbolo de monetización agresiva. Para muchos fans, la conclusión fue clara: EA no impulsaba la creatividad, la absorbía. Y la tercera razón tiene que ver con algo que va más allá de los juegos.
En 2004, una publicación anónima en Internet denunció que empleados de Electronic Arts estaban trabajando jornadas extremas de 13 horas al día, 7 días a la semana, más de 90 horas semanales. La historia se hizo viral dentro de la industria y puso el foco sobre la cultura laboral en la compañía, especialmente durante los periodos de crunch, esas fases finales de desarrollo donde la presión se dispara. Lo que empezó como una denuncia online terminó en demandas colectivas por impago de horas extra presentadas por artistas y programadores. En 2006, EA acordó pagar alrededor de $15 millones y modificar sus políticas para que cientos de empleados pudieran recibir compensación por horas extra. No fue el mayor escándalo corporativo de la historia, pero sí reforzó una percepción que ya venía creciendo, que para muchos, EA priorizaba los resultados financieros por encima de las personas que hacían los juegos posibles. Muchos jugadores sienten que Electronic Arts prioriza los beneficios por encima de la calidad, que cada decisión parece pensada primero para maximizar ingresos y después para mejorar la experiencia del jugador, que monetiza agresivamente sus títulos, que introduce sistemas diseñados para exprimir al usuario y que, cuando adquiere estudios creativos, termina absorbiéndolos hasta que pierden su identidad o directamente desaparecen. A eso se suma la percepción de que dentro de la empresa los desarrolladores no siempre han sido tratados como artistas, sino como piezas reemplazables dentro de una enorme maquinaria corporativa. Pero la historia no es completamente blanca o negra. También es cierto que EA ha creado franquicias legendarias que han marcado generaciones, que ha ayudado a profesionalizar la industria y que ha sido clave en la expansión global del videojuego como negocio multimillonario. Ha tomado decisiones polémicas, sí, pero también ha evolucionado en ciertos aspectos tras recibir críticas masivas. Entonces la pregunta sigue abierta. ¿Sea realmente el imperio del mal del gaming o simplemente una corporación gigante actuando como cualquier otra dentro de un mercado extremadamente competitivo? La percepción existe, el debate sigue vivo y la respuesta, probablemente, depende de a quién le preguntes. Si te ha gustado este video, dale like, suscríbete y activa la campanita para no perderte ningún análisis de empresas y videojuegos. Nos vemos en el próximo video.